Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24. Lucas 15, del 11 al 24. Donde dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Padre Dios Todopoderoso, bueno, santo, justo, nuestro Señor y Salvador, gracias te damos por este momento en el que podemos estar aquí, Señor, en tu casa, escuchando tu bendita palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a abrir nuestros oídos para entender, y nuestro entendimiento, y también nuestro corazón, para que no solamente se quede en nuestro intelecto, sino también en nuestra alma. Sabemos, Señor, que tú tienes mucha enseñanza para darnos en esta mañana, y queremos estar atentos a lo que tú nos digas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parábola que acabamos de leer del Señor Jesucristo es la parábola titulada de el hijo pródigo. Quiero, antes de nada, decir que pródigo no significa arrepentido, como generalmente pensamos. Mira, el hijo que se fue, se arrepintió por las circunstancias y luego regresa arrepentido. No, la palabra pródigo, cualquiera lo puede buscar en un diccionario, significa malgastador, derrochador, sinvergüenza. Eso es lo que significa la palabra del hijo derrochador, podríamos decir, ¿no? Y toda parábola es una narración de un suceso generalmente imaginario del que obtenemos una enseñanza. Jesús enseñaba muchas veces por parábolas porque sabía que la gente le costaba entender las cosas del reino de Dios. Y él hacía todo lo posible, hacía un acto pedagógico para que la gente pudiera tener conocimiento de lo que Dios quería de ellos, de lo que Dios les aportaba, de lo que Dios les traía. Él quería que verdaderamente el pueblo y Dios estuvieran conectados con entendimiento. En esta parábola se describe la actitud de 3 personas, 2 hijos y un padre. Un hijo
que lo tenía todo absolutamente al lado de su padre, pero que decide alejarse de él en un acto de rebeldía. Esto es un ejemplo de lo que son muchos cristianos rebeldes. Pero también había otro hijo que era el que lo tenía todo también, permanecía con su padre, pero que no era capaz de disfrutar de las riquezas y de las bendiciones que tenía al lado de su padre. Eso podía representar a los religiosos, cristianos religiosos, que se pueden pegar toda la vida en una iglesia, toda la vida como creyentes, pero que no son capaces de entender las bendiciones y las maravillas que Dios tiene para uno, y sin embargo, pues no las disfruta. Es un fiel cumplidor de normas, de preceptos, es una persona que suele ser diligente, que acude a la iglesia regularmente, que se comporta como un verdadero creyente, pero que al final no deja ser un religioso que no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Y tenemos también a un padre que tiene una herencia, pues el dueño de una herencia bastante buena, ¿verdad?, para repartir a sus dos hijos, y que él, en lugar de desheredar, prefiere restaurar. En el caso del hijo pródigo o derrochador, él podía haberlo desheredado ya. Te has gastado tu parte, se acabó. Pero él, el padre, lo que hace es restituirlo, y también lo que hace es, pues, restaurarlo. Vemos a un padre que soporta la falta de respeto de un hijo arrogante y egoísta. Pero nos vamos a centrar en el hijo pródigo. En ocasiones consideramos que dejar la comunión con Dios, como hizo este hijo pródigo, es una opción, es un derecho del cristiano, ¿verdad? Hemos disfrutado de cosas buenas de Dios, de bendiciones de Dios, pero llega un momento en el que decimos, bueno, ¿y qué pasa con mi vida aparte de la iglesia? ¿No tengo vida aparte de la iglesia? ¿No tengo vida aparte de Dios? Uno se para a pensar y dice, yo recuerdo tiempos en los que también me divertía a lo grande sin Dios. Bueno, ya he cumplido con Dios. Le he entregado mi vida, le he dicho que le voy a obedecer, he disfrutado de sus bendiciones a su lado, pero creo que ya me estoy aburriendo un poco. Creo que hay algo más por ahí afuera, que debería de volver a retomar mi vida pasada para poder disfrutar otra vez. Que mañana, ya si eso, regresaré de nuevo. Queremos vivir nuestra vida de manera como nos dé la gana, sin reglas, sin compromisos que nos sujeten y que no nos opriman, muchas veces pensamos. Y luego pagamos las consecuencias. Yo te digo, un cristiano que anda en Cristo, que anda en la iglesia, que anda con el Señor, que tiene una vida de cristiano, nacido de nuevo, transformado de verdad por el Espíritu Santo, pero que por lo que sea, por un momento decide, y por la circunstancia que sea, decide irse otra vez al mundo para intentar seguir disfrutando de las bendiciones que el mundo, entre comillas, le puede ofrecer, es una persona que no va a ser feliz en el mundo y no va a ser feliz en su vida. ¿Por qué? Porque lo que de verdad llena su corazón y su vida desde el día en que el Espíritu Santo vino a su vida y de verdad conoció a Dios y fue transformado, es Dios y no el mundo. Y por más que quiera ir a buscar y quiera ir o a callar la conciencia, la voz del Espíritu para que no le acuse, para que no le redarguya, y quiera seguir adelante en sus faenas y por ahí en el mundo haciendo como bien le venga en gana, nunca, nunca, nunca podrá disfrutarlo y nunca podrá ser feliz. En ocasiones consideramos que alejarnos de la comunión de Dios será bueno. Después regresamos a casa con un gran sentimiento de indignidad. Mirad, Proverbios 6, 10 y 11 dice lo siguiente: un poco de sueño,
un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y por la mano aquí así. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, como un comando sigiloso. ¿Sabes qué se refiere? Esta es una manera que tiene la Biblia de mostrarnos, por ejemplo, como habéis visto los comandos estos, ¿no? Los ninjas, esos que van vestidos de oscuro y tal, y van en la noche, a ver, aquí, pam, pam, entre las sombras, y tú estás, el vigilante, está ahí medio atontado, se duerme un poco, llega el otro por detrás y le corta el cuello. A esto se está refiriendo este proverbio. Un cristiano no puede bajar la guardia y ponerse a dormir o a dormitar en las cosas de Dios, en la vida espiritual, no puede. Porque en el momento que lo haga, toda esa miseria, todo ese pecado, se lo va a comer, porque el diablo no va a perder la ocasión de venir a atacarte como un comando, como un hombre armado en el medio de la noche para quitarte la vida, para quitarte la salvación. Humillados, después de regresar, nos acercamos a Dios con desconfianza. ¿Sabes? Mira, una de las cosas que de los problemas del pecado es que cuando has pecado, tú sientes la ruptura con Dios. Sabes que las cosas no son como antes. Y sobre todo si persistes en ese pecado, porque todos pecamos. Todos pecamos, todos metemos la pata. No somos perfectos, sino muy, muy imperfectos. Y entonces lo más normal es que andamos metiendo la pata, ofendiendo sin querer, a veces queriendo, en fin, muchas cosas que hacemos que no deberíamos hacer, porque somos humanos imperfectos. Pero todo aquel que persiste en el pecado, que prefiere seguir adelante en el pecado, que prefiere seguir adelante en su vida como le venga en gana, esa persona siempre acaba dándose cuenta de que su relación con Dios se rompió. Y cuando esa persona, por la gracia de Dios y por el redarguir del Espíritu Santo, que no lo quiere abandonar, lo quiere traer y restaurar de nuevo, siempre va a tener esa reticencia de decir que me acercaré a Dios ahora. Me da vergüenza acercarme a Dios. Hay mucho cristiano por ahí que ya no va a las iglesias de hace tiempo y es precisamente por eso. Porque le falló tanto a Dios que le da vergüenza regresar a Dios, aunque él sabe, porque lo ha escuchado del mismo Señor Jesucristo, que el que se arrepiente, confiesa y abandona sus pecados, es perdonado por Dios, absolutamente. Amén. Pero esa persona aún siente vergüenza de acercarse a Dios, como le ocurría al hijo pródigo. El hijo pródigo sabía lo que había hecho y tenía vergüenza de regresar a su padre. Entonces, siempre nos quedaremos sorprendidos del gran amor y de la compasión del Padre. Del Padre descrito en esta parábola, que no es otro que la representación de nuestro Padre Celestial. Siempre nos recibe sin reproches. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando venimos a él arrepentidos, siempre nos va a recibir sin reproches. Él no va a guardar en una lista y el día de mañana te va a decir, sí, pero tú hiciste esto y esto. No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ya todos son hechas nuevas. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. No tengas miedo de regresar a Jesús. Si le has fallado, si has fallado a Dios, no tengas vergüenza de venir a Él. Él te está esperando como ese padre amoroso esperaba a su hijo derrochador. Y no le rechazó, sino que le recibió. Borrón y cuenta nueva. Así que vamos a ver lo que el Señor nos enseña por medio de esta parábola. En primer lugar, yo veo que el hijo desprecia la comunión con el Padre. En el versículo 12 dice, y el menor de ellos, los hijos, el menor, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dame la parte que me corresponde. Y esto, en principio, puede parecer una cosa, pues, inofensiva, normal,
¿verdad? Oye, el hijo le pide al padre, oye, tú tienes una herencia para mí, una herencia para mi hermano mayor, pues dame la parte mía y ya está. Y es que este estaba convencido de su derecho a la herencia. En primer lugar, él estaba convencidísimo que tenía derecho a la herencia de su padre. Y sabes, esta es una actitud arrogante, además de rebelde e ingrata. Damos nosotros muchas veces por sentado que tenemos derechos y privilegios delante de Dios, como si los mereciéramos por algo, por algún motivo, ¿no? Porque soy muy buena persona, porque yo esto, porque yo aquello, porque algo vería Dios en mí cuando me salvó, que no vio en fulanito o en menganito, lo vio en mí. ¿Y qué vio? Pues que yo era una buena persona y el otro no. Eso es una mentira del diablo. La Escritura dice que todos nosotros estábamos perdidos, porque no hay uno bueno que no peque, y que solamente por la gracia, es decir, por el regalo gratuito de Dios, inmerecido, es que nosotros hemos recibido su perdón. No porque éramos buenos, porque éramos mejores o menos malos que los demás. Todos éramos pecadores, y aún lo seguimos siendo, solo que por la gracia y la misericordia de Dios estamos en pie. Por las misericordias de Dios es que no habéis sido consumidos, dice la Escritura. Damos por sentado muchas veces que tenemos esos derechos independientemente de si permanecemos bajo la autoridad de Dios o no. Porque si al menos permaneciésemos bajo la autoridad de Dios, en respeto a Dios, en obediencia a Dios, que sabemos que vamos a fallarle, porque como ya he dicho, somos imperfectos y vamos a meter la pata, pero bueno, nuestro corazón desea obedecer a Dios. En el momento que pecamos, lo sabemos y le pedimos perdón, y Señor, oye, pues lo siento, perdóname, ¿no? El Señor siempre te perdona cuando hay sinceridad en el corazón, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces hay gente que ni siquiera permanece en esa dependencia o bajo la autoridad de Dios. Muchos creyentes, estoy diciendo, tienen una vida como les da la gana, pero luego pretenden recibir la herencia que Dios tiene para todos sus hijos. Y eso es una pretensión un tanto absurda y también un tanto irracional, ¿verdad? Por lo menos para mí. La Escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, desplazados de la gloria de Dios. Nadie está con el derecho de recibir nada absolutamente de Dios. La Biblia dice que ninguno tiene derecho por naturaleza a ningún tipo de herencia que Dios pueda tener para él. Pero en Romanos 3:24 también dice que lo que tenemos es por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, ¿dónde está nuestro derecho? ¿Dónde está nuestro derecho, hermanos? No tenemos derecho alguno por nosotros mismos, por nuestras bondades y justicias, por cómo somos. No tenemos derecho alguno a herencia, a bendición ninguna de parte de Dios. Antes bien deberíamos decir, como David le dijo en cierta ocasión al rey Saúl que le perseguía, porque le tenía manía, sabía que le iba a quitar el trono, Dios se lo había dicho, y le tenía una envidia grande y lo perseguía para matarlo. Y David llegó a decirle, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso es lo que nosotros deberíamos decir. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Si no somos más que perros muertos, delante de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos da todas las cosas porque nos ama, pero no por nosotros, sino porque a Él le ha placido porque nos ama. Porque si hubiera sido por lo buenos que somos, lo justos que somos, el amor que tenemos a nosotros mismos, a Dios y a todo el mundo, no recibiríamos un centavo, nada en absoluto. El Hijo despreció la comunión con el Padre. Ahora, segundo punto, veo que esta parábola dice que el hijo menor se convierte en hijo pródigo. Ya hemos explicado lo que significa pródigo, ¿no? Un hijo sinvergüenza, desagradecido, malgastador, desperdicia los gastos inútilmente, un derrochador.
En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, lo que había dado a su padre de la parte de su herencia, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y mira, no se fue, dice, al pueblo de al lado para poder seguir teniendo cierta relación con su padre, con su hermano. No, él dice, yo me voy lo más lejos que pueda de mi padre. No quiero saber nada ni estar cerca, lejos, todo lo que pueda ser. Que haya tierra de por medio. ¿Para qué? Pues a lo mejor él pensaba que, claro, pues así el padre no iba a tener noticias de sus sinvergoncerías y que él iba a poder hacer y disponer con la herencia que el padre le había dado como le diera la gana, sin que el padre estuviera ahí para reprenderle o para decirle, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Corrige tus caminos. No, yo me voy, hago lo que me da la gana, gasto lo que quiero y estoy a salvo de que mi padre venga a reprenderme. Y no le bastó con rebelarse y despreciar la autoridad y el amor del padre. Hermanos, es muy triste cuando un hijo de Dios decide que es hora de alejarse del Padre para quedarse lo más lejos posible que pueda. Es muy triste, muy triste. ¿Cuántos creyentes conocemos que han obrado así? Muchos, yo he conocido muchos a lo largo de mi vida de creyente. Gente que viene a la iglesia, gente que pronuncia el nombre de Dios, gente que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, que en un momento dado de euforia espiritual, sí, yo te prometo que tal, que yo te voy a servir, porque tú eres mi Dios, porque todo esto, pero resulta de que de la noche a la mañana esa persona rompe con Dios, rompe con los hermanos, es decir, rompe con la iglesia y se va por ahí al mundo, creyendo que así va a continuar con su vida feliz y contento. ¿Podemos imaginarnos el dolor de este padre al ver que su hijo tomaba esa decisión? Padre, dame mi dinero, que me voy de tu lado. Los padres no quieren que los hijos se vayan de su lado. Pues es un hijo como Dios manda. Ya está a la fecha. Estos dos hijos de este hombre, pues habían sido buenas criaturas, habían estado trabajando, ¿no?, en su hacienda con él. Bueno, os podéis imaginar, nos podemos imaginar el dolor que le causa esto al corazón de Dios Padre cuando uno de sus hijos decide darle la espalda y abandonarlo e irse lejos de él para malgastar todas las bendiciones que él le ha dado en herencia. No sé si podemos ser conscientes de ese dolor. Desperdició sus bienes, los bienes del Padre. ¿Cuántas veces queremos las bendiciones como cristianos y como no cristianos queremos las bendiciones de Dios, pero rechazamos a Dios? Queremos que Dios nos conceda salud. Queremos que Dios nos conceda una buena cuenta bancaria. Queremos que Dios nos conceda un buen trabajo, si es posible, muy bien remunerado y trabajando lo mínimo posible. Un trabajito cómodo. Le pedimos a Dios que nos dé un buen lugar donde vivir. Le pedimos a Dios que nos dé un buen automóvil. Le pedimos a Dios que todo nos vaya bien en la vida. Cualquier proyecto que se nos viene encima, mira, yo voy a emprender este proyecto, tengo este plan y yo quiero que Dios me conceda su bendición para que todo me salga bien. Pero no quiero saber nada de Dios. ¿Es eso lógico? ¿Es eso correcto? No lo es. Mira, yo te digo una cosa, yo prefiero al Dios de las bendiciones, no prefiero las bendiciones de Dios. Yo prefiero al Dios que bendice. Amén. Y si no bendice, me da igual, porque ya ha hecho bastante por mí. Ya me ha salvado. Hermanos, nosotros todos íbamos sin Cristo, directitos y sin freno, a 150 por hora sin más, directitos al infierno. Por nuestra maldad, por nuestro pecado, porque estábamos condenados. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesucristo, que es el que dice, y si no, ¿para qué iba a decir, venid a mí? Dejad el pecado. ¿Por qué lo iba a decir? Si el pecado no lleva al infierno, si el pecado te lleva a la
finalmente a que Dios te perdone, ¿para qué Dios iba a molestarse en enviar a su Hijo Jesucristo a cargar con los pecados de la humanidad y a recibir tan horrible castigo si el pecado no es tan malo? No pasa nada. No, el pecado es muy grave delante de los ojos de Dios y debe serlo también para nosotros. Solamente cuando nosotros somos conscientes de la gravedad, de la maldad, de la injusticia del pecado y del daño que nos hace y del daño que hace al corazón de Dios, es cuando nosotros dejaremos de pecar. Mientras tanto, seguiremos una vida de pecado como nos dé la gana, una vida quizás irreligiosa en la que podamos asistir de vez en cuando al culto de la iglesia, pero seguiremos viviendo como nos da la gana. Y haciendo como el hijo pródigo, dame la parte de la herencia que me corresponde, que me la voy a gastar como a mí me dé la gana, sin dar a nadie explicaciones de nadie, y ya está, y se ha acabado. Fijaos, con esta actitud, este hijo pródigo le estaba diciendo al padre, ya estoy harto de ti. Y no me importa lo que te haya costado mi bendición. No me importa lo que te costara entregar a tu Hijo Jesucristo. No me importa. Dame la herencia y déjame en paz de lo demás. Dame la herencia. Voy a vivir como a mí me dé la gana y además quiero hacerlo o me quiero proponer hacerlo sin remordimientos. Qué triste, hermanos. Qué triste. Otra de las cosas que yo veo es que el hijo pródigo al final sufre las consecuencias de su error. ¿Has escuchado bien? El hijo pródigo, el hijo irrespetuoso, el hijo que no valoraba las bendiciones del padre, que no tenía respeto por el padre, que no tenía amor ninguno por el padre, que había decidido gastarse la herencia de su padre por ahí, como dice la Escritura, perdidamente. Esa persona, al final, paga las consecuencias de su error. Versículo 14 al 16 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daba nadie. Nadie le daba ni siquiera una miserable algarroba para llenar su vientre. Y esto es lo que pasa cuando se sale de la cobertura y de la bendición de Dios y se entra bajo la cobertura de Satanás. ¿Sabéis? La Escritura dice que el mundo entero está bajo Satanás. El creyente está bajo la bendición de Dios, ha sido extraído de ese dominio de Satanás para estar bajo la bendición de Dios. Ahora, que a ti se te ocurre sacar la patita, voy a ver un poquito en el mundo, como se te acabe la cobertura y la protección de Dios, el diablo cae sobre ti y no va a tener misericordia de ti. Te va a engañar de tal manera que al principio te va a decir, sí, ¿ves cómo no pasa nada? Adéntrate más en el mundo. Haz lo que te dé la gana. ¿Te das cuenta cómo no era tan seguro estar debajo de la protección de tu Dios en el que creías? No pasa nada porque te alejes, que yo tampoco soy tan malo, puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. Y el momento que te tiene lejos de la bendición y la protección de Dios, se acabó. Cae sobre ti como un león rugiente que está siempre esperando alrededor nuestro a ver a quién devorar. ¿Quieres exponerte a ese peligro? Es que la Biblia dice que Dios es escudo si permanecemos en Él. Si permanecemos en Él. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré, decía David. Qué bonito, ¿verdad? Has sido mi socorro. Tú me has ayudado, tú me has cuidado. Y cuando yo me siento seguro es cuando estoy bajo la sombra de tus alas, bajo tu protección, ¿no? Aleluya. Nadie le daba, dice, el diablo seduce para luego dejarte en la miseria más absoluta. Primero te presenta las cosas muy bonitas y
cuando ya te tienen, qué difícil es regresar. Por eso no te alejes demasiado. Primero, no te alejes de Dios. Si te alejas, no te alejes demasiado, no te expongas demasiado, porque puede ser que luego ya no regreses. Y otra cosa, y lo último que yo veo en esta parábola, es que el hijo regresó, gracias a Dios, arrepentido. No todo el mundo regresa arrepentido, ¿eh? No todo el mundo. Muchos se van y ya no regresan. Y acaban, ¿sabes dónde? Pues con el diablo, en el infierno, para toda la eternidad. No es 2 días, ni 3, ni una semana, ni 100 años, ni 1000, ni 2000, ni 10.000 años, ni 1.000.000 de años. Es para siempre. Para siempre. Entonces, él sí, por la gracia de Dios, regresó arrepentido. Y como dice aquí, el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia al padre, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He sido un sinvergüenza, me he gastado tu herencia, no te valoré, no te tuve respeto. He creído que por ahí fuera iba a estar mucho más feliz que contigo, y me doy cuenta que no puede ser. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes fue necesario que volviera en sí. Es necesario pararnos a meditar en nuestros caminos. ¿Qué clase de vida estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo una vida de verdad en la comunión con mi Padre Celestial? ¿O lo parece pero no es cierto? ¿Cómo podemos examinarnos? Pues parándonos a pensar un poquito. Como dice aquí la Escritura, que dice que él estaba allí deseando comer, aunque sea arrobas, o yo qué sé, lo que sea. Tenía un hambre terrible y nadie le daba. Y dice que se paró allí ya tirado debajo de un árbol, supongo yo, a la sombra, y dice: Señor, tengo una miseria tan grande, Dios mío, ¿quién me va a sacar aquí? Yo me he metido aquí y ahora ¿quién me va a sacar de aquí? Y dice que, de alguna manera, yo creo que Dios, el Espíritu Santo, le dijo: mira, piensa en esto. Y entonces dice que él, en el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a seguir quedando aquí en la miseria del mundo? ¿Voy a seguir aquí en la miseria del pecado? ¿O voy a tomar la decisión de abandonar todo eso de una vez y volver a regresar a la comunión con mi Padre? Dice: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta que abre el perdón de Dios. Sin arrepentimiento verdadero no hay perdón de Dios. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, el que encubre, el que los oculta, el que los justifica, el que flirtea con ellos, no prosperará. Métete esto en la cabeza. No creas que vas a salir de ahí airoso. Mira, la Escritura dice de Dios: a ver, no os dejéis engañar, dice la Escritura. Escucha, no lo digo yo, es que lo dice la Biblia. Es la palabra de Dios, es Dios hablando. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Lo digo más alto. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre o la mujer siembren, esto van a cosechar. Tú no puedes estar sembrando peras y recoger melones. No puedes estar sembrando, yo qué sé, patatas y recoger jamones. No, es imposible. Todo tiene una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Tú no puedes estar sembrando iniquidad, maldad, desobediencia a Dios y luego recibir como recompensa la herencia, ni tampoco la bendición de Dios, el perdón de Dios y el cielo. Como ayer escuché desde la parte de afuera de la iglesia de
Tejabalquinto. Sabéis que el hermano menor de una hermana nuestra de la fe, Sebi, falleció de golpe, bueno, bastante de golpe. Y estuvimos allí. Y nosotros desde la puerta escuchamos que Dios, al cura decir, que Dios perdona a todo el mundo. Porque ya Jesús pagó en la cruz por todos los pecados y que ahora todo el mundo ya haga lo que haga en esta vida. ¿Por qué somos débiles? Pues ya da igual cómo vivamos. Hasta los ateos pueden ir al cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde ha leído ese cura algo semejante en la Escritura? Yo no lo he visto nunca. Yo lo que he visto es que si tú sigues en tu pecado, tú no puedes recibir el perdón de Dios. Tú no te arrepientes, pues tú no puedes ser perdonado. Si tú no crees, tú no puedes ser perdonado. Solamente a través del arrepentimiento llega el perdón de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 22 y el versículo 24. Dice de esta manera. Porque, dice, pero el padre dijo a sus siervos, después de que él se arrepintió, después de que él llegó, se arrepintió, mira, yo no soy digno, perdóname, qué pecado. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matémoslo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo, estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ha venido a la vida, ha regresado de nuevo. Y el cielo, el propio Dios, el propio Padre, el propio Dios, estaban exultantes de felicidad. Mirad, antiguamente la herencia se repartía cuando moría el testador. Es decir, el dueño solamente repartía la herencia cuando se moría. Hoy hay diferentes modalidades, donde yo soy el padre de la familia y mira, yo quiero repartir mi herencia en vida y entonces reparto. En aquellas fechas no. Así que lo que hizo el hijo pródigo, el hijo derrochador, el hijo menor, al pedirle a su padre que le repartiera la herencia, no era legal en la fecha. No tenía derecho ninguno. No obstante, el padre le concedió esa petición y se lo otorgó. ¿Y sabes por qué? Porque si yo creo que el padre representa a Dios y el hijo pródigo representa a muchos cristianos que malgastamos los bienes de Dios, lo que yo creo es que Dios no te va a forzar para que tú te quedes allí con Él a toda costa, sino que Él te va a decir, ¿quieres esto? Tómalo. No es legal, no lo mereces, pero yo te lo doy. Para darte la libertad de que tú puedas irte y hacer lo que te dé la gana. No te quiero retener en contra de tu voluntad. Yo te amo, te quiero conmigo, pero no te voy a forzar. Por eso creo que el padre, a pesar de que no tenía ninguna obligación de darle su parte de la herencia, se la dio. Mira, también hay otra cosa interesante. ¿Sabéis que luego el hijo que se quedó, el hijo mayor que se quedó con el padre cuando el pródigo regresó y dio la fiesta, se enojó con el padre y no quiso entrar a la fiesta? Y el padre salió a preguntarle, pero hijo mío, ¿por qué no quieres participar en la fiesta? Que ha venido tu hermano y tal. Porque yo estoy siempre contigo, siempre he estado contigo. Y no me has dado ni un cabrito para que hiciera una fiesta con mis amigos. Sin embargo, a este que se ha ido y se ha gastado tus dineros, se ha gastado tus bienes con rameras y con fiestas y con porquerías, ahora le haces una fiesta cuando regresa. Eso nos muestra también otra cosa, y es la gracia y la soberanía de Dios. Y también nos demuestra el corazón endurecido de alguien que se cree que tiene méritos y derechos para poder exigirle a Dios cualquier cosa. Mira, otra cosa interesante es que el hijo mayor siempre tenía por ley el doble de herencia que el hijo menor. Aparte de seguir con su padre, tenía, además, el doble de herencia que el hijo menor. Y sin embargo tenía un corazón endurecido, un corazón egoísta. El hijo le estaba diciendo al padre, mira, estás muerto para mí. Estás muerto.
¿Cuántas veces le hemos dicho al Padre Celestial, yo no quiero saber nada de ti, yo quiero hacer las cosas solo, por mi cuenta, quiero hacer las cosas a mi manera? ¿En cuántas ocasiones Dios nos ha perdonado y cuántas veces nos ha estado esperando para que volvamos otra vez y restaurarlo? ¿Cuántas veces? La paciencia del Señor es muy grande. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios y cuántas veces Él nos restaura siempre que venimos a Él arrepentido? El problema de esto, el verdadero problema, era que ninguno de los dos hijos conocía el corazón del Padre. Ni el derrochador, el pequeño, ni el que se quedó con él. Ninguno de los dos conocía el corazón del Padre, porque eran los dos unos egocéntricos. Uno, dame la parte de mi herencia que me la gasto como me da la gana, y el otro, yo estoy aquí y yo tengo derecho, pero sabes, ni siquiera había... ¿Y qué le contestó el Padre? Oye, mira, hijo mío, no digas esas tonterías. Tú sabes que todo lo mío es tuyo. Tú podías haber cogido en cualquier momento cualquier cabrito, te lo hubieras cocinado y hubieras hecho una fiesta con tus amigos. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no te ha dado la gana. No me eches a mí la culpa. ¿No has querido? Hay muchas formas de ser un hijo pródigo. Así que yo te quiero decir, esfuérzate por conocer el amor de Dios por ti. Esfuérzate. Dile a Dios que te muestre su amor por ti y nunca desearás jamás en la vida, cuando conozcas ese amor, cuando lo disfrutes, nunca vas a querer alejarte de Él para malgastar ninguno de sus bienes. Amén. Vamos a